Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación al taller literario Huitzil, a Terán y Café. Siempre es un gusto regresar acá a Huitzil y poder compartir un poco de lo que me apasiona. Una disculpa por darles acá la espalda, pero nos estamos acoplando a lo que hay y siempre valoro este esfuerzo que los Huitziles y Terán y Café hacen, pues por poder compartir justamente algo. Y como decía Jaime, pues nada mejor ad hoc a estos días, pues justamente que la charla que viene el día de hoy. Se llama Cosmovisiones prehispánicas y su sentipensar ante la muerte. Entonces, pues bueno, acabamos de pasar, ¿no?, estos días súper festivos en México. Y lo primero que tenemos que hacer ante esta situación, pues obviamente es como ir dilucidando qué es lo que está ahí y de qué es de lo que vamos a hablar el día de hoy. En este pequeño diagrama están los conceptos que vamos a tratar de manifestar, de comunicar el día de hoy a manera de una inducción. Estos temas, cada uno por sí solo da para una tesis doctoral de filosofía, de antropología, etcétera, de historia. Pero lo que nosotros vamos a tener, pues, son estos conceptos. Y, por ejemplo, pues creo que en el que todos podríamos estar de acuerdo es en el de la muerte, ¿no? ¿Qué entendemos por la muerte o qué vivimos cuando hablamos de la muerte? ¿Alguien que quiera decirnos? No se amontone, ¿no? ¿Qué es la muerte, compañera? Pues es el final de esta de la existencia aquí, ¿no? El final de la existencia, ¿no? Sí, creo que de los conceptos que están ahí, de lo que va la charla, creo que el concepto de la muerte es en el que todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Chupar faros, pelar gallo, petatearte, o sea, irte del otro lado, colgar los tenis. Creo que ahí no hay más definiciones, sino que saber que dejamos este plano material, lo dejamos de una vez y para siempre. Sobre sentipensar, que viene muy rimbombante ahí ese concepto en el título de esta charla. ¿Qué entendemos por sentipensar? ¿O a qué nos llega, o a qué nos evoca la palabra sentipensar? ¿Alguien que quiera decir? Lo que se les venga a la mente no es examen académico, o sea, es una charla y es para no estar yo una hora aquí como merolico, sino también me gustaría que pudiéramos participar justo pues como eso, no es una conferencia sino una charla. ¿Qué entendemos por sentipensar? Una mezcla de sentimiento y pensamiento. Mezcla de sentimiento y pensamiento. El propio concepto lo dice. ¿Mande? Se le hace muy técnico el concepto, claro, ¿sí? Tiene que ver con eso. El sentipensar, al menos en lo que se tiene indagado hasta el día de hoy, la primera persona que acuñó el término fue Eduardo Galeano en el Libro de los Días. Él habla acerca del sentipensar de unos pescadores y justamente lo hace para no irse solamente del lado del sentimiento o para no irse solamente del lado del pensamiento. Si nosotros lo vemos como polaridades o como lugares que están alejados entre sí, vamos a identificar que el sentimiento pues obviamente está relacionado pues con las emociones, ¿no? Con algo que a veces no puede ser quizás tan intangible, o que es muy intangible, mejor dicho. Y el pensamiento lo identificamos con la parte racional, lo lógico, lo objetivo, ¿no? Así que el hablar de un sentipensar es justamente de hablar de lo que se siente y se piensa sobre algo, sin dividirlo, sin darle más peso a ninguno de los dos, simple y sencillamente saber que son parte de un todo. Como bien decía, la existencia en ser, pues son conceptos largamente trabajados en filosofía, sobre todo desde las ramas de la ontología, de la metafísica, ¿sí? Son otros derroteros, pero insisto que todo esto, si nosotros vemos el diagrama, lo que está haciendo es darle una vuelta a la cosmovisión. ¿Por qué creen que esté planteado así? ¿Por qué creen que estos conceptos están alrededor del concepto central de esta charla, que es la cosmovisión? Porque es una forma de explicación
Es una forma de explicación, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, lo que comentaba hace un ratito, estamos en determinadas condiciones sociológicas, ambientales. Esto para mí definitivamente influye mucho en las personas. ¿Qué percibes y en ese sentido qué sientes? Si por ejemplo vamos drásticamente, los niños en Alemania en la época de la guerra era una cosa muy violenta. Aquí en México en este momento los niños empiezan a sentir algo que no saben qué es lo que hay, sienten, buscan una explicación y eso es lo que induce al pensamiento. Claro. Vamos a aterrizar. Muy bien, maestro. Aquí el tema es justamente eso. Al igual que como hicimos con el concepto sentipensar, lo vamos a hacer con la cosmovisión, la visión del cosmos. Entonces, en esta charla, estos conceptos van a girar en torno a la visión del cosmos de 3 culturas prehispánicas que son conocidas por nosotros. Lo primero que tenemos que hacer son los abrevaderos, es decir, ¿dónde vamos a acercarnos a beber agua? En este caso, conocimiento. Solo estoy manejando 3 que serían los fundamentales. El primero, el libro La tinta negra y roja de Miguel León Portilla, que es una antología de poesía. ¿Por qué? Porque la primera cultura sobre la que vamos a hablar de su cosmovisión ante la muerte es la mexica. Y ustedes dirán, ¿y por qué nos va a hablar de poesía si vamos a hablar de la muerte? Pues porque en esta poesía bilingüe de náhuatl y traducida al español por Miguel León Portilla, vamos a identificar los atisbos y el sentipensar poético de los mexicas ante la muerte. El segundo abrevadero muy importante corresponde al Popol Vuh. Con él vamos a conocer la genealogía de la cultura maya, su cosmovisión, cómo se creó el mundo. Ahorita vamos a hablar un poco de cada una. Y justamente en el Popol Vuh, pues ahí sí, en contándonos la historia de cómo se formó el mundo, también vamos a encontrar los abrevaderos o los atisbos en todo lo que conlleva hacia la muerte. Y el tercer libro, al menos sustancial y mínimo indispensable para conocer, es obviamente la relación de Michoacán, que conlleva pues la historia de la cultura purépecha, ¿sí? Así que con esos 3 nosotros vamos a tener la entrada a estos temas. No son los únicos, no son exclusivos, pero me parece que en una charla inductoria sí serían los 3 pilares de los cuales vamos a partir. Yo durante la charla voy a estar mencionando también otros libros y otros textos, justamente para ir complementando. Pero si a mí me dijeran, Tarántula, recomiéndanos 3 libros para saber cómo se visualizaba la muerte en los mexicas, los mayas y los purépechas, esta es la base de la cual hay que partir. Y como todo en el ámbito del conocimiento, pues estas fuentes nos van a llevar a otras y a otras y a otras, y nosotros sabremos hasta qué momento pues justamente vamos a llevar nuestra pesquisa. Los antecedentes que nosotros vamos a tener a este respecto es que justamente todas estas culturas, al menos las 3 de las que vamos a hablar, cuentan con vestigios o códices en donde asumen su preocupación por lo intangible. Se preocupan, se ocupan desde antes. Hay algo importante, hasta antes de 1520 es claro que no había ningún contacto con Europa. Dice la gente que con los aliens sí, pero al menos eso no está comprobado. Pero con civilizaciones europeas no había ningún tipo de contacto. Y eso es importante. Y se preocupaban por esto intangible, por lo que no podemos tocar, por lo que no podemos tener.
Recordemos, ellos no tenían TikTok, computadoras, internet, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces necesitaban utilizar su tiempo para otro tipo de cosas. Aquí viene algo muy importante. Aunque guardan similitudes, cada una de esta cosmovisión es diferente. Como ya lo decía, en la mexica lo vamos a encontrar en la poesía, y para ellos el morir, uno de los lugares a donde ibas es al Mictlán. Ahorita vamos a ver un videito animado sobre el tema del Mictlán. Y entre paréntesis estoy poniendo los años pues de esplendor, inicio y pues obviamente ocaso. Vamos a notar que en las tres pues hay una fecha en común, la cual pues conlleva la invasión o pues el descubrimiento, ¿no?, de América, así como le llaman rimbombantemente. En la maya, como ya se dijo, vamos a hablar en el Popol Vuh. Ahí el infierno se llama Ixbalbá. A decir de los estudiosos de la lengua maya, a diferencia del náhuatl, cuando una palabra empieza con X se tiene que anteponer una I para mencionarla. Por eso en náhuatl vamos a decir Xochitl y aquí vamos a decir Ixbalbá. Es una cuestión fonética, la cual anteriormente de manera peyorativa se les llamaba a las 68 lenguas matriciales de México, aparte del español, se les llamaba dialectos para denigrarlas, ¿no? Para decir, son algo ahí que hablan unas cuantas personas. Pues afortunadamente con el paso de las décadas, los lingüistas y las personas investigadoras en el tema han descubierto que todas estas lenguas poseen una gramática completa y muy rica, por lo cual ninguna, entre ellas el maya, el náhuatl y el purépecha, pueden ser llamados dialectos. Son orgullosamente lenguas. No lo digo yo, lo dicen los especialistas en todo el mundo. Y por otro lado, lo purépecha con la relación de Michoacán. Ellos, pues obviamente tenían su lugar en el infierno, que era el Cumiechúcuaro, y pues ahorita vamos a hablar de eso. Abajo puse con letra chiquita cómo era el nombre completo. Relación de las ceremonias y ritos y población y gobierno de los indios de la provincia de Michoacán, que se escribió por los frailes, vamos a ver ahora esto, en 1541. Algo importante en este tipo de cosas es que estos tres libros que yo estoy poniendo como matriciales o como pilares, realmente tienen mano externa, lo estoy poniendo entre comillas. ¿A qué me quiero referir con esto? Que los tres, pues obviamente son una interpretación que nos ha llegado a nosotros al día de hoy de lo que se pudo rescatar por los frailes a través de la tradición oral, o bien de los códices que sí se pudieron rescatar. Ya saben, nuestros flamantes descubridores, entre comillas, lo primero que llegaron a hacer fue quemar todo. Aparte de violentar y de asesinar y de todo, había que quemar los códices, había que derrumbar las estatuas donde adoraban a sus dioses, y también había que ir eliminando paulatinamente esa memoria colectiva. Había que destruir las pirámides y con las piedras de las pirámides hacer las catedrales. Había que hacer todo eso. Entonces, estos tres libros que nosotros tenemos al día de hoy no son la excepción. No son la excepción, han pasado de generaciones, han hecho trabajos. Uno de ellos en la relación de Michoacán, en la edición que puse ahí del Colegio de Michoacán, nada más ni nada menos un estudioso de la talla de un premio Nobel, Jean-Marie Gustave Leclésio, hace el estudio introductorio de ese libro. Es tan importante para él la cultura purépecha que un premio Nobel dedica tiempo de su vida y de sus investigaciones para hacer la introducción de ese libro. De esa magnitud nos ven afuera. A veces nosotros desdeñamos nuestros conocimientos, desdeñamos nuestras tradiciones, y tiene que venir una mirada externa a poder revalorarlo y a hablarnos de la riqueza que eso conlleva. Y algo importante es que estas tres culturas abordan temas filosóficos, como lo hemos estado diciendo, la muerte, el ser y la existencia,
pero lo pongo en negritas, no son filosofía. ¿Por qué? El concepto de filosofía, como muchos otros, está vilipendiado hoy en día. Es mi filosofía de vida, es mi filosofía de vivir, es la filosofía de mi negocio. Lo usamos como moneda de cambio, pero lo que es la filosofía como tal, el amor al conocimiento, conlleva algo mucho más grande. ¿Dónde empezó esta confusión? El autor Miguel León Portilla, el traductor de La tinta negra y roja, tiene un libro multifamoso que se llama Filosofía Náhuatl, y ahí habla de la genealogía de los mexicas, etcétera, etcétera. El libro se ha traducido y se seguirá traduciendo a cuantas lenguas se quieran imaginar, y él en ese libro sostiene con un ímpetu maravilloso, bueno, sostuvo, él ya falleció hace unos años, con un ímpetu maravilloso, que en los mexicas había todo un sistema filosófico, que se preocupaban de cosas y demás, y con el paso de los años, él mismo se dio cuenta que no era así, a tal grado que en una reedición de ese libro de la filosofía náhuatl, él, en el prólogo a esa nueva edición, lo explica y dice: ya estoy convencido, los mexicas abordaban temas filosóficos, estaban preocupados por temas filosóficos, pero lo reconozco, dice León Portilla, no es filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía conlleva toda una metodología. La filosofía conlleva ver un problema y literalmente filosofar con toda una metodología y llegar a unas conclusiones. A veces se hacen más pelotas, se los digo por experiencia, pero lleva toda una metodología. Estos libros que tenemos aquí y este pensamiento al cual nosotros podemos acceder no desarrollaban nada de eso, manifestaban sus inquietudes, pero no desarrollaban absolutamente nada porque no era de su interés. Lo importante es que en los albores justamente del siglo XVI nosotros encontremos esto en culturas que se les decía justo eso: indios, los que no valían, los que hacían sacrificio, los que no adoraban a los dioses blancos, o sea, los que eran bien rupestres, resulta que traían un nivel filosófico de inquietud impresionante, y que había culturas como los mayas que, si pudieron ver cuando estaba la diapositiva, pues se dice que los albores de los mayas iniciaron en el 3500 antes de Cristo. Los historiadores no se ponen de acuerdo en si la cultura maya tuvo 3500 o 4000 años, pero de que es la más longeva en lo que era Mesoamérica, que es desde el norte de México hasta los países limítrofes al sur, lo es o lo fue la cultura maya, ¿no? Entonces, algo importante de esto es que tenemos estos antecedentes de que hay mano externa, de que no son filosofía, pero que hay una preocupación filosófica fidedigna. Hace unos días acaban de liberar literalmente el Códice Florentino. Si ustedes ponen en internet Códice Florentino en línea, les aparece todo el trabajo de investigación de décadas con los códices exactos que sí se han podido rescatar. Como bien sabemos, también la mayoría están en el extranjero, ¿no? Dicen que Inglaterra es como el gran ladrón. Si quieres encontrar algo importante de alguna cultura, vayas a los museos de Inglaterra y ahí la tienen, ¿no? Entonces, aquí para nuestra fortuna ya se liberó el Códice Florentino, están las imágenes en alta resolución, en color, y están las explicaciones de cada una de ellas, lo cual pues lo hace muy, muy didáctico. Bien, entrando en materia, la cultura mexica, como decía, su cosmovisión tiene una peculiaridad. Aquí la podemos denominar como la de los 5 soles. Su cosmovisión era esta, es cómo inició todo esto, cómo empezó. Entonces ellos lo que empezaron a tener era una narrativa muy linda, como todas las teológicas, donde decían que hubo varios intentos por crear al ser humano. Los dioses tuvieron varios intentos por crearlos y en todos fracasaban. Este es un dato importante para las reflexiones finales. A los mismos dioses no les salió la primera, tanto que los mexicas tuvieron 4 errores previos, con 4 tipos de dioses diferentes, con 4 tipos de seres diferentes,
los cuales pues no daban el ancho. ¿Cuál era el ancho? Andar tranquilamente por la tierra sin olvidar de adorarlos, porque eran sus creadores. Y porque hay un dato importante: los dioses, siendo dioses, hacían sacrificios para crear justamente a sus criaturas. Entonces, esto es importante y no debemos tomarlo de vista, porque nos habla de que ellos tenían la conciencia de una regeneración. Nos habla de que ellos sabían que esto es un paso por la vida, y que ellos se asumían como los hijos del quinto sol, y se asumían como los hijos nada más y nada menos de Quetzalcóatl, quien bajó a Mictlán para rescatar los huesos y poder hacer una masilla con sangre de su miembro y poder crear a los seres humanos. Y por si fuera poco, Quetzalcóatl, ya cuando tenían los seres humanos, les enseñó a sembrar el maíz. De ahí la vitalidad que tiene, no solo como alimento para nosotros, sino de ahí la mentalidad y la visión que tienen todas estas culturas. Pues bueno, como decía, en toda esta cosmogonía o en toda esta cosmovisión, pues insisto, donde podemos encontrar de manera matricial la preocupación por la muerte, pues es en la poesía. Así que aquí necesito el apoyo de dos personas que nos ayuden a leer dos poemas. ¿Quién dijo yo y por qué tantos? ¿Quién? Pásale, compañera, para acá. ¿Y alguien más, por favor? Inspírate, ándale. Pásale también para acá. Sí, solo leer. Los senderófagos rifan. Un aplauso, un aplauso. La de 5 soles con Agustín Yáñez se comprende, pienso que se comprende mejor. Sí, esta es una inducción. Sí. Ahorita hablamos de eso. El de la izquierda. Los tres poemas que vamos a leer se le atribuyen a Netzahualcóyotl, que era pues obviamente uno de los príncipes poetas y era como el más rockstar que conocemos, ¿no? No acabarán mis flores, no acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen, aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa, del ave de plumas de oro. Gracias. Aunque sea dejada. Yo, Netzahualcóyotl, lo pregunto: ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se parte, aunque sea de oro, se rompe, aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No, para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Una persona más, por favor. Pásale, compañera. Somos mortales, percibo lo secreto, lo oculto. Oh, vosotros señores, así somos mortales. De 4 en 4 nosotros los hombres. Todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Como vestidura de plumaje de ave zacuán, de la preciosa ave del cuello de hule, nos iremos acabando. Meditadlo, señores, águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los descarnados. Tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. ¿A dónde iremos donde la muerte no exista? Más. Por eso viviré llorando. Gracias. Muchas gracias a las tres compañeras que nos hicieron favor de leer. Decía, estos tres poemas se le atribuyen a Netzahualcóyotl, en uno de ellos incluso él lo menciona. Y aquí era lo importante, ahorita como decía el maestro, pues claro, insisto, hay decenas de libros donde podemos profundizar en todo esto, pero aquí la finalidad es generar una inducción, un atisbo
y si es de su interés, pues obviamente que conozcan primero esos 3 libros y posteriormente los otros. Para mí era importante mencionar estos 3 poemas o traerlos aquí a relación justamente por eso, porque en estos poemas estamos denotando esta preocupación, porque obviamente pues los mexicas, al igual que cualquier otra cultura, pues veía que su gente se moría y que un día iban a morir ellos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? Y estos poemas de lo que nos hablan es justamente de eso, de la finitud. Sabían que no eran infinitos ni infinitas, sabían que eran finitos, finitas, y que un día iban a fallecer y que un día se iban a morir. Y entonces por eso ellos se preguntaban esto, y por eso las comparaciones, aunque sea de jade se parte, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. Somos efímeros, solo estamos aquí de paso. Y al final de este poema, que pues obviamente en la traducción nos dice literalmente somos mortales, hay algo importante. Los títulos de los poemas se los ponen los traductores. En lengua náhuatl ellos no utilizaban como tal algo para diferenciar un texto de otro, y hay algo fundamental que lo vamos a ver ahorita enseguida. Ellos en todo momento concebían la poesía acompañada de la música. En todo momento estaba alguien interpretando música, lo que ahora nosotros conocemos como música prehispánica, para ellos solo era música, y en ese momento se podía expresar esto. Y nos dice Netzahualcóyotl, tendremos que desaparecer al final, las 2 estrofas finales, tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. ¿A dónde iremos donde la muerte no exista? Cheque la profundidad de esa pregunta. ¿A dónde iremos donde la muerte no exista? A ningún lado. Hasta el día de hoy, a ningún lado. A todos lados donde vayamos está. Y dice, y esto es maravilloso, más, ¿por eso viviré llorando? Claro que no. Hay otro poema de él que dice, alegraos, alegraos de vivir, alegraos de estar vivos, alegraos de tener vida, alegraos de estar con las flores y los cantos entre los amigos. Porque sabían que este final es ineluctable, es decir, nadie se va a salvar, pero este verso final es maravilloso. ¿Por eso viviré llorando? Claro que no. Así que, siguiendo con la cultura mexica, tengo ahí unos conceptos, que es el Ipalnemohua o Ipalnemowani, que era el dador de la vida. Su deidad principal, o ellos sobre todo en la poesía se referían al creador como el dador de la vida, y estos son los 2 conceptos que lo atañen, ¿sí? No se referían a Quetzalcóatl, no se referían a Coatlicue, a Huitzilopochtli, a Tlaloc, no. Se referían a Ipalnemohua, que era el dador de la vida. A él iban sus súplicas, a él iban sus cantos. El tonali es lo que nosotros conocemos como alma o espíritu, y el Quenonamicán es la región del misterio. Lo van a denominar de varias maneras, y esto es importante: la región del misterio, la región de los descarnados, el lugar donde de alguna manera se vive. Esto es importante porque era parte de su cosmovisión. Ahora bien, para los mexicas hay unas regiones para el tonali, es decir, para el alma, de acuerdo a la muerte física. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros aquí en esta tradición que tenemos imperante, pues sabemos que hay cielo e infierno, y se jodió. O sea, si nos morimos, creo que lo primero es llegar con San Peter a ver cómo estaba el tema, y si no nos portamos muy bien, pues vas para abajo, ¿no? Y el Apocalipsis es muy claro, vas a sufrir, o sea, ahí no hay de otra. Entonces, algo importantísimo en los mexicas es que ellos tenían 4 lugares o regiones a los cuales se iba el tonali dependiendo de la manera en la que moría la persona. El primero es el Tonatihuichan, la casa del sol. Ahí iban los guerreros que morían, o las mujeres que morían en su primer parto, y ellos regresaban en 4 años como colibrí o mariposa. Ahorita vamos a ver la importancia del 4, del número 4, ¿sí? Para ellos tenía mucha vitalidad por ser un número que podía dar determinados múltiplos. Daba el número 20 y
20 por 20 daba 400. Los 400 conejos que se apoderaban de la gente cuando bebía pulque. Hasta que en Quetzalcóatl lo pusieron borracho con pulque, o sea que ya sabrán qué le podrá hacer a un simple mortal, ¿no? O sea que ahí está. En Tlalocan es el lugar de Tlaloc, ahí iba cualquier tipo de persona que moría ahogada. Si tú, siendo hombre, mujer, niño, adolescente, morías ahogado en cualquier situación, así te hayan aventado al río o al lago, tú ibas al Tlalocan y pues iban a estar ahí con Tlaloc, pues rodeado de agua, ¿no? Ojo, en ninguna de estas dos vislumbramos algo como el apocalipsis. Ojo con eso. Es decir, no hay castigo. Dependiendo de cómo murieras, va. En Mictlán ya se pone interesante y ahorita vamos a ver un videito sobre esto. Es la región de los muertos, el lugar donde de algún modo se vive, como ya lo mencioné. Y al Mictlán, por eso tiene tanta fuerza en la cosmovisión mexica, al Mictlán iban todas las personas que morían de muerte natural. Es decir, si no eras guerrero o no te morías en tu primer embarazo o no te morías ahogado, ibas a llegar al Mictlán. Y aquí hay algo importante. Van a pasar, el Tonali va a pasar una travesía de 4 años. Dentro del Mictlán, ahorita lo vamos a ver gráficamente, había 9 estadios que al alma, al Tonali, le llevaba 4 años atravesar hasta llegar al centro del Mictlán con el dios de ahí, que es Mictlantecutli. Ojo con esos. Por ello, aquí es donde se genera toda una apertura para la conmemoración que nosotros acabamos de pasar. La gente, los mexicas, cuando moría una persona de manera natural, sabían que su Tonali acababa de llegar al Mictlán y que iban a pasar 4 años. Por eso le ponían ofrendas de comida y de bebida para fortalecer a esa alma. En medicina di esta charla previamente y me decían, oye, pero entonces ¿cuándo se instituyó todo esto, no? Las investigaciones lo que aportan es que en el año 609 el Papa Benedicto IV en Roma estableció el 13 de mayo como el Día de Todos los Santos, pero le falló un detallito. Fue un montón de gente a Roma, hubo peregrinos de todos lados y no tuvieron cómo abastecerlos, entonces hizo un lío en el año 609. Así que dijo, no, mejor aguanten, para el que sigue hay que ser previsores, y aparte en mayo ellos no tenían como mucha cosecha y demás. ¿Qué les parece si mejor lo mandamos a noviembre? Y ahí ya estamos bien abastecidos y pues que se arme el reventón aquí en Roma, ¿no? Y después, ojo con esto, Benedicto IV instituye esa fecha, el 13 de mayo del año 609, la instituye para que se dejen de celebrar los actos paganos, los dioses que no sirven, y se adore a los católicos. ¿Qué es lo que pasa en los 40s aquí en México? Pues que alguien como Lázaro Cárdenas dice, oye, pues está muy chido todo esto, pero ¿qué les parece si mejor ahora el 1 y 2 de noviembre, para quitarle algo de peso a la teología, mejor lo que hacemos es tener temas nacionales y decir que lo de Día de Muertos lo celebramos más por nuestras raíces? Y entonces le da un golpe tremendo a los católicos, a la religión católica como tal, y ahora se empieza a investir de esto. El porqué de las ofrendas, de todos los ornamentos, cada cultura tiene que la sal, que el cempasúchil. Yo creo que si en estas fechas no hubiera cempasúchil y se dieran las gerberas, pues entonces en las ofrendas habría un montón de gerberas, ¿no? Y tendríamos una visión de que, es que mientras más colorido esté el tapete, más rápido llega el difunto, ¿no? Entonces, esto es importante no perderlo de vista porque estamos hablando de una apropiación cultural. Y para los mexicas, que fueron los que instituyeron esto, pues en el Mictlán había que pasar 4 años el Tonali, y ahorita van a ver que no era para nada sencillo. Entonces ese Tonali que se iba sí que necesitaba apoyo en cuanto a comida y buena vibra desde el mundo de los vivos. Y la última región, de acuerdo a una muerte física, era el Chichihuacuauco, o el lugar del árbol con chichis. No era que tuviera chichis, no estén de mal pensado, solo así se le llamaba, pero era un arbolote al cual estaba destinado a los que morían cuando eran bebés.
Entonces ese árbol tenía unas hojas muy grandes y lo que hacía es que abrazaba a los tonalis de los bebés y siempre los estaba amamantando por leche, desde una hoja, no desde una shishi como dirían por ahí. Entonces esos tonalis bebés estaban resguardados muy bien. Y atención con esto, estos bebés que iban a este arbolito, según los mexicas, son los tonalis que posteriormente van a regresar a poblar la tierra. Es decir, ellos creían que iba a haber un sexto sol, o que iba a haber una extinción de todos y iba a haber una renovación. Ojo otra vez con el tema, sabían que solo iban de paso, ¿sí? Así que para ver lo del Mictlán solo hago una anotación. En el Mictlán había que pasar 9 estadios o 9 regiones, y curiosamente también hay una narrativa muy importante donde en la comedia de Dante Alighieri, no la Divina Comedia, él solo lo escribió como comedia, los 3 apartados, 3 tomos, y él solo la escribió como comedia, y el infierno está dividido también en 9 lugares. Coincidencia o no, mano externa o no, lo sabremos. Así que ponemos el video, por favor, y espero que les guste. No lo hice yo, lo encontré en internet, pero me parece muy chida la animación, y sobre todo pues que están especificados los 9 lugares del Mictlán a donde llegaba el tonali. El viaje ha iniciado, el mundo se ha quedado. La primera región que el viajero visita es el Escuintla, donde descubrirá que más valiera haber sido amigo de un perro en vida, de haberle cuidado bien, de haberse ganado su confianza, su cariño, y atarle el cuello. El viaje ha iniciado, el mundo se ha... El viaje ha iniciado, el mundo se ha quedado atrás. La primera región que el viajero visita. Ese mismo. Ahí está. El viaje ha iniciado, el mundo se ha quedado atrás. La primera región que el viajero visita es el Escuintla, donde descubrirá que más valiera haber sido amigo de un perro en vida, de haberle cuidado bien, de haberse ganado su confianza, su cariño, y atarle el cuello con cuerda de algodón blanco, pues aquel que no entendió el propósito del perro quedará varado durante el viaje, ni bien haya comenzado su búsqueda del descanso. Pues en aquella región se encuentra el gran río Chiconahuaca. Al llegar, lo primero que nota el viajero es la multitud de perros que esperan a sus antiguos dueños en la orilla opuesta del cauce, todos listos a reconocer a su cuidador en vida. Al momento en que reconocen aquel que les brindó refugio, mueven la cola de gusto y saltan a las rápidas aguas, prestos a llegar al lado de su amo, pues es bien sabido que es solo a través de ellos que los viajeros pueden cruzar las caudalosas corrientes. Una vez que alcanzan la orilla, donde están sus amos esperando, los llevan de regreso, a cuestas, cruzando el río. Aquellos que en vida causaron daño y sufrimiento a perro alguno, se quedan varados
parados en las orillas del río, sin jamás siquiera iniciar su viaje. Sus voces se tornan en viento, y diáfanos sus cuerpos deambulan por siempre en los páramos de Show, señor del ocaso, la estrella matutina, pues estos son sus dominios. Cuando el viajero logra atravesar el río, llega al lugar donde se juntan las montañas. Depende en una Mictla, dominio de Tepeyolo, el señor de las montañas y los ecos, también señor de los jaguares. Ahí el viajero es recibido por el crujir de tierra que hace eco estruendoso en el oscuro valle. Ensordecido y maravillado, se encuentra entre inmensas montañas, chocando una y otra vez, eternamente, y es ahí donde entiende que para poder continuar con el viaje debe pasar con cuidado, sin ser aplastado. Si la suerte le ha sonreído al viajero y no fue aplastado en el cruce, entonces llega a la montaña Ixtepetl, un cerro cubierto de filosas navajas de obsidiana que lentamente van desgarrando la carne y descubriendo el hueso que se oculta bajo ella. Esa montaña, se dice, está bajo el control de Tztlacoluhín, el dios ciego, señor de la obsidiana. Dejadas atrás las montañas de las navajas, llega el gran páramo conocido como Itzecataya, o el lugar donde los vientos cortan como obsidiana, recinto de Mitlecayote, el señor del viento del norte. Y esta región se divide en dos. Primero llega el Ceboloyán, o donde siempre cae nieve, donde soplan los vientos de invierno, vientos que arrecian, aullando, fuertes e incontrolables, hasta que se deshacen de toda pertenencia innecesaria del viajero, quitando toda prenda, arma o joya para la travesía. Segundo llega el Panhuetlacoloyán, o el lugar donde las personas vuelan como trapos. Este es un desierto enorme, donde los vientos son totalmente diferentes de este mundo, y su fuerza es tal que pueden levantar a los viajeros, llevándolos de un lado a otro. A merced de las corrientes, los viajeros luchan constantemente por cruzarlo. Si se ven arrastrados, se encontrarán al principio del gran desierto, donde tendrán que iniciar de nuevo su travesía. Y esta lucha debe llevarse sin cansancio, sin ceder, hasta el día en que el viajero pueda dejar atrás el desierto de los vientos. Cuando el viajero ha dejado bien atrás el desierto de los vientos, llega al Temiminaloyan, el lugar donde disparan flechas. En este lugar, manos invisibles disparan flechas que hieren al viajero. El origen de estas flechas son aquellas que se dispararon durante las batallas en la tierra. Las almas deben imitarlas para poder llegar a la siguiente región. Después de la región de las flechas, entonces los viajeros llegan al Teyuyocpaloyan, el lugar donde te comen el corazón. Ahí, las bestias se encuentran agazapadas, escondidas, durmiendo por lo bajo, esperando a su presa. Y por más que el viajero corra, por más que se resista, en algún punto del camino, un jaguar le brincará encima y abriéndole el pecho, le devorará el corazón. Última seña de la vida mortal en los viajeros, y aunque esto dolor causa, es parte de la travesía de la despedida. El fin de la travesía se acerca, y el viajero llega a la Panohuayán, donde se tiene que cruzar el agua. Así es, el camino de los muertos no es menos fácil que el de los vivos, pues de nuevo el viajero encuentra en su camino el río Chiconahuapan, el mismo que los perritos ayudaron a cruzar al inicio, solo que ahora sin corazón, y librados por completo de su carga humana, esta vez depende enteramente de ellos cruzar y sortear los peligros. Pues se oculten en negras aguas, donde nace el río, la iguana gigante Xochitonal espera devorar a aquellas almas que no han dejado por completo la vida, y distraídas se vuelven presa fácil. Pasado el río Chiconahuapan y a Xochitonal, los viajeros enfrentan su último desafío, el Chicanahualoyán, el lugar de las 9 aguas. Lugar donde una niebla gris se cierne impidiendo la vista, donde los viajeros solo escuchan los gritos de aquellos que caen en los ríos ocultos. Ellos te guardan un secreto. La última parte del viaje se realiza dentro de ellos mismos. En los 9 ríos, el viajero recordará su existir, su vida, lo duro de batallar día a día, de la travesía de los otros viajeros y cuán difícil es el camino de los muertos y los vivos. Ahí aprenderá a actuar sin dudas, que la importancia de los deseos vanos en vida era ilusoria. El mundo se tornará claro, revelando sus secretos. En la niebla verá a las personas que le rodearon en vida, así como la importancia que tuvieron en la misma. Y en el último río de conciencia,
Su ser se volverá uno, dentro y fuera de sí mismo, pues solo cuando se está completo se puede llegar al Señor del Mictlán. El viaje está completo en el momento en que las nieblas grises se diluyen. En ese instante se llega a la estancia de los señores del Mictlán, ante la presencia de Mictlantecutli, el Señor de los Muertos, al que también se le conoce como Copocachi, el Señor humeante, y a su lado, compartiendo el dominio del mundo de los finados, se encuentra Mictecacíhuatl, Señora de los Muertos, la que vigila los huesos. El viajero entonces, sin rastro alguno de carne o de humanidad, ofrenda cuantos regalos le quedan, ofrece su espíritu, su experiencia, su vida en el mundo de los vivos, su viaje en el mundo de los muertos. Entonces, los dioses regentes, en agradecimiento, le devoran. Hay quienes dicen que entonces los tonal, las almas, se diluyen y desaparecen en la eternidad. Pero los sabios, aquellos que conocen, saben que al ser devorado los tonal, se vuelven uno con la muerte y llegan al lugar del que no se habla, donde el misterio es tal que no hay palabras en idioma alguno para entender la paz eterna del silencio. El viajero ha dejado todo atrás, menos la esencia última de su ser, y se vuelve eterno en las alas de los dioses, más allá de toda palabra. Y esta es la travesía de aquellos que se aventuran al Mictlán, un arduo viaje por el que deben pasar aquellos cuyo destino les dicta que este sería su camino en el existir después de la vida. ¿Qué tal? Sí, uno necesitaba apoyo en Tonali para pasar todo eso. Un Gator también o algo, ¿no? Para que se alivianara. Pues justamente con esto nos damos cuenta, y obviamente ahorita ya esta segunda parte de la charla ya va a ser más fluida, porque como era de esperarse, pues obviamente de los mexicas es de quien tenemos mucha más información, ¿no? Y aún así que pues es un porcentaje muy pequeño de lo que se ha estudiado realmente. En segundo lugar, pues obvio se conoce bastante de los mayas, y en otro lugar, y no por ello menos importante, de los purépechas. Para cerrar con los mexicas, en esta antología que les pongo, La Tinta Negra y Roja, también viene recopilado este documento, El Diálogo de la Flor y el Canto, que se llama Inxochitl-Incuicatl. Como decía, para ellos la poesía en todo momento estaba articulada a la música, no había otra. Y este diálogo lo hacen entre 7 príncipes poetas. Nosotros vamos a identificar que también ellos tenían una estructura jerárquica y también tenían diferentes tipos de educación. Tanto así era que no cualquier persona podía ser, por ejemplo, sacerdote de Huitzilopochtli. Para que fueras sacerdote de Huitzilopochtli, el dios guerrero, tenías que ser parte de la familia que había fundado todo eso. Es decir, también era un tema de linaje, no era que cualquier persona podía emprender y hacer otra cosa. También tenían estratificado este tema, y es algo que se les critica mucho, pero yo digo, bueno, ¿en qué civilización, en qué cultura no ha existido? En el Diálogo de la Flor y el Canto es muy importante porque cada uno va declamando de estos príncipes poetas, están en una tertulia, en una reunión con la música. Es muy probable que hayan estado con comunión, ya sea de pulque, hongos, peyote, lo que ustedes quieran, pero si uno lee el documento como tal, es importantísimo porque se están preguntando cosas muy fundamentales. Entre todas esas yo rescato 3 para efectos de esta charla, y estas son citas textuales de la traducción del náhuatl. El primero es que uno de los príncipes se pregunta: ¿o solo aquí en la tierra hemos venido a conocer nuestros rostros? Es importante porque para ellos los Tlamatinime, que eran los sabios, decían que para descubrir tu verdadera identidad necesitabas verte de frente en lo que ahora nosotros conocemos como un espejo, ¿no? Y entonces el sabio, el Tlamatine, lo que hacía era ponerte un espejo de frente para que te conocieras. Si pusimos atención en el video anterior, una de las últimas etapas del Mictlán era ya cuando estabas sin carne, sin corazón, sin ropa, sin lujos, era un viaje hacia adentro de ti.
Entonces, eso es muy importante para ellos porque está hablando de una búsqueda de identidad, y en el diálogo de la flor y el canto ellos se preguntan que si solo aquí en la tierra se ha venido a conocer el rostro, el verdadero rostro. Hay que identificar que etimológicamente el tema de la máscara tiene que ver con persona, justamente. Entonces, nosotros en un día podemos tener varias máscaras y ser padre, tío, abuelo, hijo, hermano, esposo, novio, etcétera, de acuerdo a lo que nosotros vayamos haciendo. Otra pregunta matricial que se hacen aquí es si son verdaderos los hombres. Vamos a entender si es verdadero el ser humano, y también se preguntan, pues yo quién soy, qué soy, qué estoy haciendo aquí después de que el dador de la vida me tiene acá. Así que con estas preguntas cerramos lo que es lo mexica, y decía ya ahorita aquí adelante maya y purépecha va a ser un poco más fluido. La cosmovisión maya, como ya lo decía, también sus dioses, en este caso Huracán, que es el corazón del cielo, pues él también va a estar haciendo varios intentos con seres de diferente tipo, de barro, de madera, y pues no le funcionan, ¿no? Hasta que por fin los hace de maíz, de diferentes maíces, y entonces estos seres sí pueden alabarle. Aquí hay algo importantísimo que nos cuenta el Popol Vuh. Nos dice que cuando estos últimos seres de maíz pudieron alabar a sus dioses, hubo un momento en el que dejaron de hacerlo, porque se pusieron a pensar y se pusieron a hacer otras cosas y creyeron que ya no era importante darle gracias al corazón del cielo ni rendirle tributo. Y entonces Huracán lo que hizo fue tomar vaho, saliva de su boca, y aventárselo a los ojos a esos seres, para que dejaran de ver ciertas cosas y para que pensaran más en ellos. Entonces, esto es importante que lo tengamos de frente y que lo tengamos presente, porque de nueva cuenta se nos habla de varios intentos de las divinidades, de varios sacrificios que tienen que hacer de las criaturas, hasta llegar a los hombres que conocemos hoy en día. Como ya decía, Huracán, el corazón del cielo, importantísimo. Los mayas creían que él bajaba a la tierra 4 semanas. La primera semana en forma de serpiente, la segunda en águila, la tercera en jaguar, y la cuarta, importantísima, en un cuajo de sangre. Por ello, en esa cuarta semana ellos tenían que hacer sacrificios. Hay gente que hoy en día quiere defender que no había sacrificios y demás. Pues basta ver cualquier cenote del sur de la República y vamos a ver que en el fondo está lleno de osamentas, ¿no? No creo que todas hayan caído ahí por descuido. Entonces, había toda una situación en cuanto a esto, porque también aquí Huracán pues tuvo que hacer sacrificios para poder crear a estos últimos hombres, ¿no? A los hombres del maíz. En el Popol Vuh vamos a tener la historia de Hunkamé y Bubukame, los señores del infierno, que ellos están en el inframundo, y aquí en el Popol Vuh nos va a contar toda la historia. Las ediciones son muy bonitas porque en la parte superior tienen partes de los códices que están narrando estas historias. Identificamos que los códices mayas o la plástica maya es muy llamativa, y abajo nos ponen la traducción de lo que ese pedazo del códice o ese fragmento del códice nos quiere decir. De esa manera nos damos cuenta que los principales personajes eran Funfunacpú y Wukufunacpú. Estos eran muy buenos para jugar a la pelota, el juego maya, y los señores del infierno los llamaron y les dijeron: oigan, vengan para acá y enséñenos cómo juegan. Les pusieron unas pruebas, y en la primera prueba, en una casa que vamos a ver ahora adelante, pues fallaron y los mataron. Pero ¿qué pasó con Funfunacpú y Wukufunacpú? Que enterraron una de sus cabezas en la tierra, y posteriormente pasó una princesa de nombre Ixcuic, que significa sangre. Ixcuic en maya es sangre, y el árbol le habló, le dijo: acércate, acércate. Y ahí va esta chamaca a acercarse, y el árbol le dice: pon tu manita. Ixcuic saca la mano, el árbol le escupe y le embaraza, así de rápido, y le embaraza de 2 gemelos, ¿sí? Es importante esto porque los mexicas, la Coatlicue, que era sacerdotisa, está barriendo el templo de Quetzalcóatl y ve una pluma muy bonita, la guarda entre la faja de su ropa y queda preñada de Huitzilopochtli. Bueno, en ese momento era de los 400 dioses, ¿no? Entonces, fue la excepción, y gestaron a estos 2 dioses,
Unacu e Ixbalanque. Ellos, ya cuando eran adolescentes, también eran buenos en hacer varias cosas, y los señores del infierno también les pidieron que bajaran. Les dijeron, hey, vengan a ver, quiero que nos digan a ver qué es lo que están haciendo ustedes. Y hay algo aquí importante que pongo en negritas: bajaron en vida al infierno. Estamos hablando de las deidades de los mayas, de su cosmovisión. Entonces, estos dioses que están en negritas, Unacu e Ixbalanque, bajaron a ver a los señores del infierno en vida, y ahí en Xibalbá, que así es como se llama el infierno, y Xibalbá, perdón, había estas 5 casas. Lo acabamos de ver en Mictlán. En Mictlán tenía 9 regiones, acá eran 5 casas, donde cada una de ellas tenían que pasar una noche estos 2 gemelos, y si sobrevivían a la primera noche, eran dignos de pasar a la segunda, y así sucesivamente. En la primera casa había una oscuridad tremenda. Los gemelos llamaron unas luciernas y se hicieron ver. En la segunda había mucho frío. Ellos se las ingeniaron porque podían hablar con los animales para que los animales les ayudaran a no tener frío. En la tercera, pues un animal importantísimo para los mayas, el jaguar, que ya también lo vimos en los mexicas, pues justamente ellos también tenían que protegerse. Cuarta casa había murciélagos, y la quinta casa la vamos a conocer como la casa de las navajas de Chay, de obsidiana. Si recordamos, tienen que ver algunas de estas con algunas de las regiones del Mictlán. Tenemos entendido que son culturas que estuvieron completamente independientes y demás, pero como había dicho, hay una mano externa, ¿no?, de los frailes que estuvieron después. Entonces, ¿intervinieron o no? Eso no podemos decirlo. Lo que sí podemos decir es en qué consiste este tipo de temas, ¿no? Y por ahora, pues bueno, para cerrar, la purépecha, ¿no?, la que por región nos corresponde, los hijos del sol. Entonces, aquí me preguntaban en medicina, oye, ¿y por qué tanta adoración al sol? O sea, ¿por qué en las 3 hay una adoración al sol? ¿Por qué es importante? Y lejos o cerca de toda la cosmovisión y de todo lo que tenía que ser, pues le decía, me parece que por lógica es importante saber que en el día es cuando hacemos nuestra vida, ¿no? En el día es cuando hacemos todo, trabajamos, gestamos, procreamos, etcétera, y en la noche pues es el lugar para descansar, que es un punto en común en todos estos, ¿no? Entonces le decía, creo que es más fácil que si yo estoy pensando en gestar una cosmovisión, pues para mí sea más fácil pensar que soy hijo del sol a que soy hijo de la luna, ¿no?, por ejemplo. Entonces creo que tiene mucho sentido el que ellos le otorgaran poder y vitalidad a los astros que ellos conocían, ¿no? Y aquí, pues bueno, tenemos a Curicahueri o Curicaberi, como se le ha traducido en muchos momentos, el dios del fuego. En la cosmovisión purépecha, o al menos en la cultura purépecha, perdón, hay un tema que es un dilema: tarascos o purépechas. Para eso yo me baso en Alfredo López Osti y en su libro El conejo en la cara de la luna, donde tiene ensayos acerca de las culturas prehispánicas, y uno se lo dedica nada más a hablar acerca de el nombre tarasco o purépecha, y él indica que dentro de sus indagaciones, tarascue significa cuñado. Y él señala que por eso a los purépechas como que no les gustaba mucho que les dijeran tarasco, porque es como si les estuvieran diciendo cuñado, ¿no? Entonces, que para él identificaba que el asumirse como purépecha tenía un mayor prestigio, y que evidentemente denotaba un rango más alto, es decir, ellos mismos sentían que no se vilipendiaban. Y los purépechas, pues bueno, había la deidad que era Unicumani, que era, pues, es un concepto, que era yacer con upumo o yacer en silencio. Otra vez, relacionándolo con las culturas que acabamos de ver, pues para ellos justamente la muerte, independiente a la travesía del Mictlán, pues era estar en silencio, estar en la oscuridad, estar callado. Y también, como en algunos atisbos de los mexicas, los purépechas
ellos tenían una triple constitución cósmica. ¿Qué quiere decir? Ellos también diferenciaban estos puntos: Avándaro como el firmamento, Echerendo como la tierra y el Cumuechúcuaro como la región de los muertos que estaba debajo de la tierra. El Cumuechúcuaro es donde se está con los topos, y ellos decían que la entrada al Cumuechúcuaro debería estar en lo que conocemos ahora como la Tierra Caliente, porque ahí era donde había muchos topos, ¿no? De hecho, ellos decían que la entrada al firmamento debía estar en la zona de Pátzcuaro, en lo lacustre. El Ucumo, ese topo Otusa, tapaba la entrada o la boca con las manos, y se creía que ahí reinaba la negrura, o por lo menos la sombra. Con esto lo que tenemos nosotros es justamente unos indicadores de qué era lo que pensaban ellos. Nosotros a este momento ya podemos ir deslindando o denotando diferencias entre una cultura y otra, y justamente pues aquí lo importante es que esto nos lleva a las reflexiones. Son muy escuetas, o pueden parecer escuetas ahí vislumbradas en 4 puntos, pero en realidad me parece que son bastante importantes en función de lo que hemos visto. La primera reflexión que puedo obtener después de ver someramente estos temas es que los tres o las tres culturas no visualizaban un paraíso como premio, entre comillas, a las buenas acciones terrenales. Te morías y ya. Solamente, obviamente, ya sabemos en el Mictlán, si eras mala vibra con los perritos, pues ahí te ibas a quedar vagando, ¿no? O sea, no, ahí sí había como un castigo, ¿no? De que no fueras mala onda con ellos, ¿no? La otra reflexión es que ellos eran conscientes de su fugaz paso por la tierra. Como ya lo mencioné hace rato, asumían su finitud. No había un lugar para elegir. Solo concebían la región de los muertos en cualquiera de sus vertientes. Ellos no podían decir si me iba acá o allá, tenían solamente un lugar. Y algo importantísimo es que la vida se regeneraría, se volvería a construir. Y creo que con esto nos da un atisbo de la magnitud de lo que ellos vivían, justamente cada uno en su tiempo, en sus culturas y en sus regiones geográficas, al respecto de esto. Es decir, no lo veían como algo negativo. A mí me encanta el estudio que hay del Mictlán, porque entonces uno se puede dar cuenta que para ellos el morir implicaba estar realmente cerca con sus deidades y ser uno con sus dioses, en el caso del Mictlantecutli, ¿sí? Entonces ellos no lo veían como algo negativo. Por eso se tiene la visión de que aquí se festeja la muerte. Quizás ahora no identificamos por qué, pero estos son los atisbos del por qué se festeja. En días pasados, me imagino, aquí hubo muchísimo turismo, ¿no? Al igual que en Morelia, Pátzcuaro, etcétera, porque la gente se asombra de ver que se celebra, de que se adorna, de que se ponen fotografías, de que se prepara comida especialmente para las personas que fallecieron, de ir a los cementerios y ver mariachis, bandas, que es un festejo realmente. Creo que todo esto tiene que ver con esta situación, y algo que yo he comentado, quienes me conocen saben que así es. Considero que si se trata de creer, les digo, pues a mí me gusta creer en esto, ¿no? Sabemos que culturalmente ya nos enseña en las escuelas, sabemos que nos enseñan otras cosas, pero por eso es que creo que este tipo de charlas y de acercamientos tienen sentido, porque nos podemos acercar a otras realidades que han estado en nuestros mismos lugares, no en nuestros tiempos, pero que nos permiten ver una manera diferente de vivir. ¿Fue mala, pésima, negativa o excelente? Pues eso solo lo pueden saber las personas que lo vivieron en su momento. Nosotros ahora solo lo podemos ver a la distancia, y en cuanto a todo esto, pues por eso es que a mí me apasiona. Lo platicábamos ahorita en corto con el maestro, me decía, ¿y qué hay de la visión de los vencidos? Otro libro matricial, y esto. Hay muchísimos, pero para efectos de conocer este sentipensar de las cosmovisiones ante la muerte de estas culturas prehispánicas, creo que esto es un buen indicio, creo que por aquí se puede empezar.
hay muchísimo material y pues a mí no me resta sino darles las gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos y a todas. Tiene una parte donde si se quedaron con alguna pregunta, que sé que hay bastantes, la pueden hacer a nuestro expositor con mucha confianza. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, creo que no alcanza el micrófono, pero solamente hable fuerte y aquí para que los escuchamos. Ya lo que había comentado con Miguel, lo que te había comentado, Miguel, la influencia que tiene el entorno, definitivamente la cosmovisión cambia. No es lo mismo la llegada de los purépechas, que ni son purépechas ni son tarascos, son chichimecas, y que los nahuas los nombraron michoaque, que no tiene nada que ver. El Taras, según se dice porque hubo un dios Taras, pero en realidad no hay una evidencia en ese sentido. Purépecha, por lo que tengo entendido, era un término que utilizaron los españoles para dirigirse a Hernán Cortés cuando le informaron que iban a llegar los cargadores. Entonces, yo no sé por qué estas excepciones que no tienen nada que ver, porque si desplazamos el término Michoacán, ¿sí? Michi es H-U-A, propiedad, Can, lugar de los sellos de los peces. Es muy diferente, es el término más apropiado, primero. En cuanto a lo que se atribuye últimamente a los historiadores, entre ellos Ricardo Medina, diciendo que es una de las grandes culturas, la verdad, mis respetos, lo que tratan es de resaltar cosas que no hubo, que no hicieron. Quieren compararla con la maya y todavía más con los olmecas y la friega, pero así son dos culturas totalmente diferentes, consolidadas como tales, y por eso se respetaron mutuamente. Entonces no es lo mismo hablar de tarascos a estas alturas para compararlos con los mayas, mucho menos con los aztecas, que hayan resistido, porque estos eran guerreros, conquistadores igual que los aztecas. Huitzeo, no debía llamarse Huitzeo, se le pusieron precisamente los tarascos, o sea, los que lo conquistaron. Que porque de unas tinajas en Huitzeo ni siquiera los viejos fueron, para empezar. Y lo que te comentaba, el problema, el nacimiento, el vivimiento de Huitzeo se da con el poblamiento en la época de la cultura chupícoro, y las evidencias están ahí. Entonces, yo he insistido en que la falta de cultura, porque hay que ser francos, la falta de cultura de un pueblo que se dice que es cultura, es el vil engaño. Simplemente, aquí está la muestra, los planos del centro cultural, o digo del centro histórico. Si quiere participar alguien, algo sobre la charla. Entonces, parcharon todo eso, los utilizaron para anunciar lo de la kermés,
Y es el grave error. Le quitan la placa del nombre real que se le asignó cuando... Y que al final de cuentas, entre otras cosas, preguntaban qué se opinaba respecto al nombre que se le debe poner, a lo que dicen que la Manuel vendía, que el bicentenario, no sé qué, seguía formando parte del convento por una sola razón. Es el espacio que quedó después de que un presidente que era muy culto lo cercenó. Queremos platicar ahorita acá de esto. Perdón, me da chance, es que sí. Una disculpa, maestro, pero a ver, de lo de las calles y la plaza yo no puedo decir nada, no vivo acá. Pero sí sobre lo que dice, yo no estoy comparando, estoy mostrando, estoy algo de lo que hay y lo señalé desde el principio, es un atisbo, es solamente algo. En cuanto a lo de Tarascos y demás, lo dije, hay todo un derrotero. Yo no lo mencioné, yo me basé en mi fuente, Alfredo López Austin. Es una eminencia, ahí está el ensayo y se lo dedica solo a ese tema. Puede estar errado o no, ya sabemos que los purépechas o tarascos, como se les quiera llamar, realmente son de 4 culturas. Y para cerrar esto y pasar el micrófono, al día de hoy hay un historiador que está haciendo la maestría en filosofía de la cultura que dice que el Curicahuén que está en el museo es falso y él dice que tiene las pruebas. Entonces, insisto, en esos derroteros yo no me meto. La plática de hoy solamente fue mostrar, no estoy comparando ni diciendo cuál fue mejor o no, solo estoy mostrando lo que ellos sentían y pensaban, y de aquí para el real cada quien puede indagar en sus fuentes. Así que gracias por la participación. Y el compañero. Bueno, más que nada yo quería hacer un comentario. Yo pienso que hay preguntas elementales que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, ¿por qué existe el mundo? ¿De dónde viene la raza humana? ¿Qué hay después de la muerte? Y son precisamente las religiones y los sistemas de creencias los que nos dan una respuesta. Desde las culturas prehispánicas, yo me acuerdo, por ejemplo, en la escuela teníamos un compañero, ¿te acuerdas? Tenía un compañero argentino, él parecía como que descendía de italianos fascistas, porque decía, no, el pueblo. El problema de México es que los españoles no acabaron con todos los indígenas. Esos eran sus comentarios. Hay mano externa, tenemos algo de dónde agarrarnos, pero justamente se trata de eso. Aquí sí hay algo que tiene un antecedente, puede haber muchas fuentes, ahí está también la riqueza en investigar, en saber, y ahí está esa situación que desde hace años pues se ha venido más bien motivando que si la educación por competencias, que si ahora el nuevo plan de estudio, etcétera. Pues sí, ¿no? Están vinculando con las nuevas tecnologías, con un montón de cosas, pero esto que realmente es importante, pues no lo sabemos. Por eso luego llega al cine películas como Apocalipto y creemos todo lo que sale ahí, ¿no? Que puede estar tergiversado. Entonces, aquí el tema es, lo acabas de decir muy bien, todo incide en qué es lo que nosotros querramos conocer, y por fortuna, pues hay bastante aquí sin tela de dónde cortar. Antes, ¿querías participar? Sí, un trago de mezcal. Un trago de mezcal. El compañero sí habló fuerte, sí lo escuchamos. Sí, comentar, bueno, mi compañero Rosendo, somos de la facultad de letras, los dos salimos de ahí, y sí, nos tocó lidiar con este tipo de personas, pero yo pienso que ahorita ya tenemos más o menos, vamos conscientes de dónde viene nuestro origen, qué es la muerte y hacia dónde vamos. Yo hace poquito escuché, como hablaba sobre la música prehispánica, he tratado de escuchar otro tipo de música que no es prehispánica, pero
si nosotros nos ponemos atención a diferentes tipos de letras, podemos dar con el origen que viene desde la cultura prehispánica. Hay personas que todavía creen en la inmortalidad, en los dioses, en la naturaleza, y eso lo refleja mucho en la música, y a mí eso se me hace muy, muy padre de que se fomente por medio de la melodía y la armonía, y que se prevalezca la cultura prehispánica en la música más que nada, porque igual hemos dejado de lado la literatura. Yo di preparatoria para mis alumnos de Guatacareo, y a ellos sí les costó mucho trabajo leer el Popol Vuh o la literatura maya, y ya cuando lo vemos de otra forma diferente en la música es donde ellos logran entender esa parte, ¿sí? O sea, el origen de dónde venimos, qué somos, qué significa la muerte, pues a dónde vamos. Son preguntas que creo que siempre estamos nosotros cuestionándonos y que nos remiten a este origen, y pues nada más. Gracias. Igual creo que sí me escucho. Sí me escucho, ¿verdad? Ok. Sí, no me escucho. Bueno, dos cosas. La primera, hace años hice una investigación sobre... Yo creo que no me escucho. Sí, está. Sí. Dale. Bueno, hace unos años hice una investigación sobre el famoso culto a la Santa Muerte, no sé si han escuchado, y algo que me hace mucho reflexionar es cómo los devotos asocian todo esta cosmovisión desde Mictlantecutli, la misma concepción de la muerte en nuestra cultura mexicana, y la empiezan a incluso pues a justificar que el culto pues en cierta manera es producto de un rescate, incluso ya llamarlo un secretismo desde antes y una hora. Sí, es como la primera parte que a mí me suena, y cómo los devotos siguen teniendo esto muy impregnado, siguen defendiendo esa parte, a pesar de que sí es un catolicismo popular, que así se le puede considerar. Ya obviamente que hay muchas cosas que ya están atrapando desde el budismo, desde la santería, entre otras cosas, pero algo que siempre ha estado imperante es que asocian la imagen de la Santa Muerte con la deidad Mictlantecutli, y bueno, es algo que siempre se me ha venido a la mente. Y otra de las cosas, no sé si nos pueda recomendar, no sé, bueno, creo que todos sabemos, o la mayoría, sabemos que la primera parte de la relación de Michoacán pues está extraviada, y es donde venía la mayoría de los dioses, las deidades que estaban. ¿Cómo podemos nosotros sacar más información sobre las deidades en relación a la muerte, y no solo los ritos? O sea, ¿habrá otras fuentes que nos puedan ayudar para reconstruir toda esta parte de la cosmovisión en torno a la muerte? Gracias, Roberto. Sí, al respecto de esto, pues lo señalaba en las reflexiones finales. Esta analogía que se tiene con otros sistemas de pensamiento, o con otras religiones, como queramos llamarle, otras narrativas, les digo yo, también tiene que ver mucho con esta situación, que lo que les comentaba es que a mí lo que me agrada de estas versiones es que no se manifiesta como un premio o un castigo, simplemente es algo donde vas a trascender, y mejor aún vas a estar con las divinidades. Eso para mí es altamente rescatable. Y al respecto de lo que nos dice Roberto, pues evidentemente hay un texto que no mencioné aquí, pero creo que también es matricial, que literalmente se llama así, Mitología Tarasca, de José Corona Núñez. Es un libro delgadito, y chequen el nombre, él no tiene empacho en llamarle Tarasco, Mitología Tarasca. Y ahí él literalmente va hablando de todos y cada uno justamente de los dioses.
esto que apuntas es importante y por eso señalaba ahí entre comillas, siempre hay mano extranjera, ¿no? O sea, siempre hay algo que no se sabe, lo mencionaba, simplemente en el área de Teotihuacán, lo que nosotros conocemos es el 6 o el 7% de exploración, todo lo demás ya se perdió con a los asentamientos urbanos que hicieron en la parte posterior. Si nosotros lo vemos de entrada a Teotihuacán, de todo lo que es el centro, la parte de atrás donde están los restaurantes y las casas, todo eso era parte del gran imperio, ya se perdió. De la misma pirámide del Sol, con la premura de Porfirio Díaz para presentarla entre los franceses, dinamitaron un montón de partes para que fuera más fácil reconstruirla, ¿no? Entonces, quién sabe si ahí había esculturas o relieves o grabados. Entonces, en cuanto a los materiales, creo que me podría circunscribir a la mitología tarasca de José Corona Núñez, porque, como lo acabamos de ver, hay bastante material en cualquiera de los otros. Creo que aquí, independiente de los libros que podamos encontrar, podemos identificar más información en los artículos publicados que a su vez están abrevando de otros libros. Porque, como lo decíamos, aquí no se mencionó en las diapositivas, pero pues la visión de los vencidos también ya sería un libro matricial de saber cómo es que les fue a ellos después de la colonización. Y aquí es importante mencionar esto porque lo sabemos, la historia la cuenta quien gana. Ese es quien cuenta la historia. Si nosotros vamos a Querétaro, no hay que ir tan lejos. Yo veía Santiago de Querétaro, y decía, ¿por qué? Pues porque si le preguntas a la gente en la plaza, te señalan todos a un mismo lugar y te dicen, es que cuando vinieron los españoles aquí a pelear con los naturales, ahí se apareció, todos señalan al mismo lugar. Le pregunté a varias gente en diferentes puntos, fuera de la plaza incluso, y todos buscaban el mismo punto para decirme, es que en ese lugar, cuando estaba la batalla, o sea, imagínense lo ilógico del asunto, llegan los españoles a colonizar, las personas de ahí se reniegan, empieza la batalla, y se les aparece el apóstol Santiago en su caballo y dicen los naturales, pues aguanta, tu Dios es el chido, ¿no? Entonces ya tiremos las pirámides y hagamos el convento para que haya espinas en forma de cruz, ¿no? Entonces yo le decía al guía cuando estaba en el templo que Fray Antonio de Margil hacía sus peregrinaciones hasta Guatemala, se aventaba 2 meses caminando el tipo de ida y luego 2 meses de regreso para ir a evangelizar. Y ya cuando estaba viejito, pues llegó ahí con su bastón, lo clavó ahí y murió. Lo llevaron a que muriera a su habitación y ese es el arbusto que conocemos de las espinas en cruz, ¿no? Y cuando veía el gran óleo que tienen en la planta alta, donde está lo que les acabo de decir, la cruenta batalla, y ¡tarán! El apóstol Santiago ahí le decía al guía, oye, ¿y por qué no se les apareció Huitzilopochtli? ¿Por qué no se les apareció la Coatlicue? ¿Por qué no se les apareció Quetzalcóatl? O sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, acá lo retomo con lo que decía Roberto, es muy importante ver cuáles son nuestras fuentes, ¿no? En ese sentido. Así que yo ahorita solo me circunscribiría a esa, la mitología tarasca. Yo siento que aquí pesa mucho la idolatría. Primero, recuerdo, no sé si han leído lo de Sebastián Sombras de Edmundo Buckerman, donde el padre Bustamante criticó a la Iglesia Católica por colgar esa tela que hacen pasar como la tilma de Juan Diego, de un Juan Diego que jamás existió. Y que un señor por ahí me decía tomaba la lancha en el Tepeyac y se iba hasta para que como 70 kilómetros. No le hagas, está medio feo. Pero ¿de dónde te viene todo esto? Nos gusta estar conquistados, así definitivamente, y no hablando de otra cosa, simplemente nos gusta que alguien nos subjuzgue, y eso es lo peor y lo más peligroso. Estamos
abuse por diferentes motivos. No vamos a hacer eso. Y la situación más difícil es precisamente que en este momento le están tratando de meter a la gente la idea de que Estados Unidos fue el que destruyó Acapulco, que porque llegó un avión que se llevó el agua y se la reventó así. Dije, qué padre. Yo conozco y vi todo lo de los aviones cazahuracanes, pero es otra cosa. Ese era para alejar los huracanes, pero no así que ventarrón de agua, eso. No se nos sacaron un ventilador gigante como para que las tormentas, los vientos de 300 kilómetros por hora no me hagan. Pues me gusta esa idea nada más de que nos gusta estar dominados, ¿no? Creo que ahora nos domina Facebook, TikTok, Instagram. Creo que eso sí tiene mucho sentido. ¿Alguien más ya para cerrar? Porque también ahorita tiene que empezar acá el otro evento. ¿Alguna participación más? Bueno, pues no me resta sino agradecer primero. Un aplauso para todos. Y no me resta sino agradecer, como siempre, las invitaciones del taller literario Huitzil, que están preocupados por siempre estar trayendo algunos eventos y personas que podamos estar charlando acá, y la hospitalidad de Terán y Café, que siempre también pues es el nido de los Huitziles, del taller literario Huitzil, y sobre todo pues a ustedes que se hayan dado este tiempo para estar acá, se los agradezco muchísimo. Que tengan buena noche, buena vida.